Instituto Bíblico del Aire, capacitando para el servicio eficaz. Saludos, apreciable estudiante del Instituto Bíblico del Aire. Reciba usted la más cordial bienvenida a este nuevo programa. Es un gran privilegio para nosotros compartir estas enseñanzas. Aquí, todo listo para continuar con la serie sobre el Antiguo Testamento. Con nosotros, Alberto Ovalle. Continuamos con nuestros estudios en el libro de Josué. En nuestro estudio anterior vimos cómo el pecado de un hombre hizo posible que la maldición cayera sobre todo un pueblo. El caso lamentable de Acán es uno de esos ejemplos negativos que no debemos seguir en la Biblia. Pero también vimos los pormenores de la conquista de Ai y cómo después de la confesión del pueblo y la declaración pública del pecado, Dios entonces renovó su bendición y conquistaron aquella ciudad que era parte de los pueblos que estaban en Canaán. Ahora, llegando al capítulo 9, tenemos una gran ilustración de fe, o al menos tenemos otro factor que forma el compuesto de la fe. Lo llamaremos la percepción de la fe. Uno de los aspectos más importantes de la fe es el discernimiento. Para vivir una vida de fe, usted necesita conocer la voluntad de Dios. Tal vez la pregunta que más se le hace a un pastor es: Pastor, ¿cómo puedo saber lo que Dios quiere que yo haga? Cuando la gente descubre que Dios sí tiene un plan, que Dios sí tiene una voluntad, la gran pregunta viene a ser: ¿cómo puedo saber cuál plan es? ¿Cuál es esa voluntad de Dios? Para conocer la voluntad de Dios, usted tiene que tener, en primer lugar, al Espíritu Santo, porque usted necesita tener discernimiento espiritual. La estratagema de Satanás, por supuesto, es engañar e imitar todo lo que es de Dios. Satanás inclusive se disfraza de ángel de luz. Si usted piensa que Satanás es un personaje con traje rojo y un tridente y colmillos, entonces usted está donde él quiere que esté. Él quiere que usted piense en él de esa manera. Él quiere que usted piense que él es un personaje mitológico o algo así. El poder de Satanás, sin embargo, es muy real. El poder del mal es muy real. En la dimensión espiritual hay el poder de Dios y el poder del mal. Todo lo espiritual no es del Espíritu Santo. Por eso es que Moisés advierte tan enfáticamente sobre la hechicería y el espiritismo y muchas de estas cosas que tienen que ver con la dimensión espiritual, pero no la parte buena de la dimensión espiritual. Entonces, aquí en el capítulo 9 hay unas gentes llamadas los Gabaonitas. Ellos se dan cuenta que el pueblo de Israel se está moviendo sistemáticamente por la tierra de Canaán, liquidando a todo el mundo. Y ellos saben que también serán liquidados. Entonces, toman sus zapatos, su ropa y su pan, los dejan ponerse mohosos y luego restregaron sus zapatos en las piedras hasta que parecían que habían sido usados por 100 años. E hicieron que sus ropas parecieran como que habían sido usadas por años y años. Estaban justo al otro lado del monte. Pero cuando van al pueblo de Israel, dan la impresión de que venían de tierras muy lejanas. Y el comentario triste de esta historia es que el pueblo de Israel no consultó con el Señor al encontrarse con los Gabaonitas. Hicieron trato con este pueblo. Este pueblo les rogó: hagan trato con nosotros. No somos de la tierra de Canaán, somos de muy lejos. Israel no consultó al Señor. Hicieron la decisión y entraron en un trato con esta gente. Luego supieron que no eran de lejos, que eran de la tierra de Canaán, en verdad. Pero eran tan incivilizados, y destacamos que eran incivilizados en aquellos días, que guardaron el trato. Ya que habían hecho un trato con ellos, no los podían matar, así que los hicieron sencillamente sus siervos.
Hoy en día parece que fue Lenin quien dijo que los tratados eran como la pasta de papel, hechos para ser rotos. Somos tan civilizados hoy que no pensamos nada para quebrar o romper un trato. En aquellos días, cuando consideramos que la gente eran unos bárbaros, ellos tomaban muy en serio sus tratos, así que no liquidaron a los gabaonitas. Pero esta gente, los gabaonitas, nos muestran un patrón que nos enseña cuáles son los enemigos u obstáculos de la fe. El primero está ilustrado por Jericó. Muchos piensan que Jericó es una figura del mundo, porque el mundo nos invita a comer, como le pasó a Acán. Vemos, codiciamos y tomamos las cosas de este mundo y llegamos a ser moradores de este mundo y nos dejamos atrapar por las cosas de este mundo. Ahí es una figura de la carne, nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra disposición para pecar. El espíritu está dispuesto, dijo Jesús, pero la carne es débil. Esto que la Escritura llama carne, muchos piensan que todo el episodio de Ai es una buena figura de este obstáculo de la fe que se llama la carne. Cuando lo subestimaron, fueron conquistados por Ai, pero cuando tuvieron una vista realista de los asuntos que involucraban a la ciudad de Ai, su conquista, entonces pudieron superarlo. Asimismo, el espíritu se sobrepone a la carne. Si ponemos esto en la perspectiva correcta, la tendencia es subestimar la carne. Nunca subestime la carne o la capacidad de la carne de ser su ruina espiritual. Los gabaonitas, por su parte, que vienen y hacen este trato, son una figura del diablo mismo, porque así es que él opera. Seré como el Dios Altísimo. Él se disfraza de ángel de luz. El diablo no nos ataca acercándose en una forma espantosa o tentándonos a hacer algo espantoso. Generalmente se nos acerca en la forma de algo muy bello, y su estrategia es casi siempre esta: no hagas lo mejor, quédate solo con lo bueno. Si Dios lo está llamando a usted para que sea un médico misionero, el diablo no lo va a tentar para que usted salga y robe un banco. Él le va a tentar para que sea un buen médico, pero en su país. Se necesitan médicos buenos en su país o en su ciudad, pero Dios quiere a lo mejor que sea un médico misionero en otro país o en una comunidad indígena en América. Eso es lo mejor. Sin embargo, Satanás querrá que usted se quede solo con lo bueno. En Josué vemos que en los capítulos 6, 7, 8 y 9 tenemos 3 obstáculos a la fe. En el capítulo 6 es el mundo. En los capítulos 7 y 8 es Ai como figura de la carne. Y en el capítulo 9 son los gabaonitas, que son una figura de Satanás. Hay una perspectiva negativa de la fe en el libro de Josué en los capítulos 14 a 23. Dice en varias partes de este libro que ellos fallaron en sacar a los pueblos de la tierra de Canaán. Dios ordenó guerras y exterminación. Y si ellos hubiesen realizado esas guerras de exterminación contra esas naciones en Canaán, ellos no hubiesen sido esclavizados 7 veces en el libro de Jueces. Pero leemos varias veces en el libro de Josué cosas como esta. La tribu de Judá no pudo sacar a los jebusitas que vivían en la ciudad de Jerusalén. Así que los jebusitas viven con el pueblo de Israel hasta el día de hoy. Los canaanitas no pudieron ser sacados, de modo que todavía viven como esclavos entre la gente de Efraín. Pero ya que los descendientes de Manasés no pudieron sacar a la gente que vivía en esas ciudades, los canaanitas permanecieron. Esto se oye una y otra vez en esta parte del libro de Josué, lo que quiere decir que ellos nunca llegaron a completar su conquista de Canaán. Y varios años más tarde, se lee en el siguiente libro, el libro de Jueces, que estas mismas naciones los conquistaron entonces a ellos y los esclavizaron. Esto tiene su aplicación devocional. La gente hace referencia a la conquista de la no conquistada Canaán en su vida. Dios nos dice que entremos a la tierra de Canaán, a nuestra tierra espiritual, y que la conquistemos toda y que tengamos victoria completa. ¿Ha conquistado usted completamente a su Canaán espiritual?
También surge la pregunta sobre las guerras de exterminación. Esto presenta un problema para mucha gente. ¿Cómo podía el Dios que conocemos hoy como un Dios de amor haber ordenado una guerra de exterminación? Esta es una pregunta que requiere una larga respuesta que trataremos en nuestra próxima lección. Pero al final del libro de Josué, en el capítulo 24, vemos la última ilustración de la fe. La llamaremos la posición de la fe. El pueblo de Dios al final de Josué es retado a tomar una posición de fe. Josué, su líder, los reta a tomar una posición de fe. Y mostrando el ejemplo, dice: «Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová». Josué toma una posición de fe cuando hace esto. Aquí está mi posición. Yo y mi casa pondremos a Dios primero. Vamos a servir a Jehová. Y luego reta al pueblo a tomar una posición, y ellos dicen que escogen servir a Dios y ponerle como primero. Y Josué continuó: «Dios sea testigo y ustedes mismos sean testigos de esto. Ustedes tomaron una posición de poner a Dios primero y servirle». Y él les reta, tal como lo hizo Moisés, a servir a Dios, a escoger el implementar, aplicar y apropiar la fe que está ilustrada de 16 maneras diferentes en el libro de Josué. Así termina el libro de Josué, con la posición de la fe. Esa es una buena manera para que usted y yo pensemos en la fe. ¿Ha tomado usted ya una posición con respecto a la fe? De esta forma concluimos otra importante clase sobre el Antiguo Testamento en el Instituto Bíblico del Aire. Esperamos que haya sido de gran edificación para usted. Si así ha sido, nos gustaría recibir noticias suyas. Le invitamos a escribirnos y contarnos cómo estos estudios le ayudan en su crecimiento espiritual. Al escribirnos, no olvide solicitar los materiales de estudio disponibles completamente gratis para la serie del Antiguo Testamento. Esta es nuestra dirección: Instituto Bíblico del Aire, apartado 2805, Miami, Florida, 33265, Estados Unidos. O al correo electrónico iba@transmundial.org. Le esperamos nuevamente en el aula virtual del Instituto Bíblico del Aire para nuestra próxima clase. Instituto Bíblico del Aire, capacitando para el servicio.